Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con los ejercicios sobre aspectos fundamentales de ingeniería eléctrica. Ahora son estos 7 ejercicios tomados de fin de capítulo del libro clásico del profesor Stevenson, Análisis de elementos de sistemas de potencia. Y aquí tienen estos 7 problemas que, repito, son aspectos fundamentales de ingeniería eléctrica. En este problema 2.7 nos indican que hay una carga monofásica que es inductiva. Ya con esto nos indican que el factor de potencia es tal que la corriente va atrasando al voltaje. Entonces, este factor de potencia ya sabemos que es 0.8 atrasando. La carga es de 7,5 megawatts. Es mucha potencia para una carga monofásica. Pero continuemos con eso. Hay que dibujar el triángulo de potencia compleja y encontrar la potencia reactiva del capacitor, que al conectarse en paralelo con la carga aumentará el factor de potencia a 0.9. Eso es, a 0.9. De 0.8 a 0.9. Entonces, el eh, triángulo de potencia compleja original tiene una potencia P, una potencia Q, aquí en rojo. Vamos a poner el apuntador láser. Una P, una Q, y entonces el resultado es esa magnitud de potencia compleja, la potencia aparente, que en este caso es 9.375 kVA. Ya con todo y el ángulo, lo que le da pues también parte real y parte imaginaria, 7.500 más J, 5.625, 7.500 más J, fíjense. Lo que le da la dirección es este J, que es lo mismo que 1 ángulo de 90 grados, 5.625. Pues ese es el triángulo de potencia compleja original, P y Q, que resulta en esa potencia compleja. Este es un problema muy socorrido. Entonces, esta expresión es también muy conocida. Y resulta que la potencia reactiva original, Q1, está dada por la potencia promedio por la tangente del ángulo original, que es este que está aquí, representado aquí. Mientras que la nueva potencia reactiva se puede calcular como la potencia es constante, la potencia real es constante, es la misma en ambos casos. Ahora es la tangente del nuevo ángulo, que es un ángulo reducido. El factor de potencia ha aumentado, pero el ángulo reduce. Aquí lo tenemos, el arco coseno del factor de potencia 2, que es lo mismo que la función coseno inverso de, en este caso, 0.9. Un poco de álgebra, noten ustedes, y tenemos esta expresión. Con ella sustituimos aquí los 7.500.8 para el factor de potencia inicial, 0.9 para el factor de potencia mejorado, y calculamos la potencia reactiva.
En este caso no nos indican si el factor de potencia es 0.9 atrasando el deseado. En la solución lo presenté así. Si el factor de potencia fuera adelantando, entonces ocupamos toda esta potencia reactiva para llegar a 1 y además esta potencia Q2, pero ahora que apunte en dirección negativa. Entonces, en lugar de ser aquí una resta, sería una suma, es la diferencia. Nos quedamos entonces con la solución más común, que es llegar a factor de potencia atrasando. Y esta es la cantidad requerida de potencia reactiva aportada por este capacitor. Muy bien. Muy bien, ahí están entonces los dos triángulos de potencia compleja. El nuevo, noten ustedes que es con menor potencia reactiva, con menor potencia aparente y, en consecuencia, con menor corriente. El problema 2.8 surge de un ejemplo. Yo aquí hice pues, todo el planteamiento para no tener que recurrir al ejemplo. Son dos fuentes ideales de voltaje que les vamos a llamar las máquinas 1 y 2. Nos proporcionan los voltajes 100 ángulo de 0, 100 ángulo de 30 grados. La impedancia que los une es menos J5, algo que no es común. Normalmente las impedancias que unen a las fuentes de voltaje, a las cargas, a los generadores y los motores, es una impedancia donde predomina una reactancia positiva, un poco de resistencia en serie con una reactancia positiva. En este caso, pues el ejercicio lo que pretende es que seamos capaces de expresar las potencias de manera que el resultado sea positivo independientemente de la convención utilizada. En el primer inciso nos piden, fíjense, potencia real. Nos piden potencia real. Aquí están ya las respuestas. Pero la solución es encontrando potencias complejas, el procedimiento. Encontramos primero la corriente, fíjense, la corriente que pasa por los tres elementos, y es este voltaje. Voy a cambiar aquí para que pueda anotar. Aquí está. Este voltaje es precisamente el voltaje E1 menos el E2. Eso es. Este es el voltaje que precisamente aparece aquí. Ahí lo pongo entre paréntesis. Entonces, la corriente es ese voltaje partido por la impedancia Z. Y este es el resultado. Noten ustedes, aquí he puesto el diagrama fasorial E1 y E2. Y la corriente que va 90 grados adelante del voltaje que aparece en sus terminales, porque precisamente se trata de un capacitor. Y entonces la corriente va exactamente 90 grados adelante del voltaje. Por eso queda apuntando en la dirección más 15 grados. El fasor del voltaje en la fuente 1 por el conjugado del fasor corriente, eso es, y el resultado es la potencia real, 1000 watts, y la potencia reactiva, menos J, 268. Como es convención activa de signos, las cantidades que resultan son entregadas. Entonces, entrega 1 kilowatt
y entrega menos 0.268 kVAR. Pero para no dejarlo negativo, pues cambiamos el entrega por toma y le cambiamos el signo. En la máquina 2 se repite el procedimiento, pero ahora, ojo, como es convención pasiva, esta es tomada por máquina 2. Y 100 ángulo de 30 por el conjugado de esta corriente, nos quedan las dos cantidades positivas, entonces las podemos afirmar que toma 1 kilowatt y también toma 0.268 kVAR. Este voltaje, fíjense, ese voltaje, por el conjugado de la corriente, esto va a resultar en la potencia compleja, como es convención pasiva de signos, entra por la terminal positiva, entonces también es tomada. Aquí ya no puse énfasis de que era convención pasiva, pero es tomada porque es convención pasiva de signos y entrega esta potencia compleja menos J536 voltamperes. Entonces, podemos decir, toma menos 0.536 kVA reactivos. O bien, en lugar de toma, negativo, entrega positivo. Y aquí está ya, lo que nos piden es reportar las cantidades, primero que una máquina entrega lo que la otra toma en cuanto a potencia real. Que una máquina toma 0.268 y la otra también. ¿Cómo es que entonces las dos toman? Las dos toman porque la impedancia Z entrega la suma de esas dos. Noten ustedes cómo las potencias complejas quedan balanceadas. Y con esto pasamos a este problema 9. Esencialmente es el mismo, lo que cambia es la impedancia, que ahora es 5. 5 ohms, solo parte real. Muy bien. Ven ustedes cómo el diagrama fasorial para los voltajes es el mismo, pero ahora la corriente va en la misma dirección que el voltaje en terminales de la impedancia serie. Repetimos, fasor voltaje por conjugado de fasor corriente. Tenemos entonces que la máquina 1 entrega 0.268, que también entrega un kVAR, entrega porque es convención activa. Acá tenemos convención pasiva y toma menos 268 o bien entrega esa cantidad expresada positivo y toma un kVAR. Muy bien, la potencia compleja tomada por la impedancia, el mismo voltaje en sus terminales, con la corriente entrando por terminal positiva, por eso es tomada, y resulta que toma 0.536. Ambas máquinas entregan 0.268 y esa potencia real que ambas entregan se suma y resulta en 536. Por otro lado, la potencia reactiva no se queda nada en la impedancia serie. Esa toma 0 kVAR, entonces la potencia reactiva que la máquina 1 entrega es consumida totalmente por la máquina 2. Balance de potencias complejas. En este problema 2.10 hay una fuente de voltaje 100 ángulo de 30 grados que entrega una corriente menos 10 ángulo de 240 grados en amperios.
Encuentre los valores de P y de Q y establezca si son entregados o tomados. O sea, nos piden que expresemos ambas cantidades en positivo, preferiblemente. Menos 10 ángulo de 240 lo podemos representar como 10 ángulo de 60 grados. Aquí lo único que hemos hecho es este signo menos, lo vamos a pasar en la fase, restando 180 grados, y por eso queda 60 grados. Eso es. Hacemos V por I conjugada para encontrar 866 y menos 500. 1000 voltamperes, 866 watts, 500 voltamperes reactivos. Noten ustedes cómo, por ejemplo, en la impedancia, la resistencia es en ohms, la reactancia es en ohms, la impedancia es en ohms, todo va en ohms. Sin embargo, en ingeniería eléctrica, pues, aunque todos son watts, todos son voltamperes, todos son voltamperes reactivos, porque todo va en el mismo plano complejo, pues se les asignaron unidades distintas para identificarlos plenamente desde las unidades watts, voltamperes reactivos y voltamperes. Muy bien. La potencia, 866 watts, la reactiva, menos 500. Aquí está. Noten ustedes cómo ahora el ángulo de potencia compleja es menos 30 grados. Si graficáramos el ángulo de impedancia también sería menos. Pues aquí está, menos 30 grados. Se trata de una resistencia y de aquí realmente lo que hay es un capacitor, porque es menos J5. Muy bien. Entonces, la fuente le entrega, por ejemplo, a una resistencia equivalente, 866 watts. Y toma de un capacitor, toma 500 voltamperes reactivos. Aquí tenemos entonces el voltaje, aquí está la corriente. Noten que la corriente está adelantando al voltaje. Por eso es que este factor de potencia sería adelantando. Eso es 30 grados, el coseno es raíz de 3 sobre 2. Entonces, aunque no lo piden, fíjense que el factor de potencia es 0.866 adelantando. Leading en inglés, adelantando. Leading, porque la corriente está adelantando al voltaje. El ángulo teta V menos teta I es negativo. Noten ustedes, por favor, cómo es que apunta en la dirección negativa. Es menos 30 grados. Bien. Problema 11. En este problema 11, nos piden sacar conclusiones comparando con el ejemplo. Entonces, aquí me atreví a poner el ejemplo. Aquí está el ejemplo, en donde la impedancia es lo más común de cualquier impedancia serie, es una reactancia. Eso es lo más común. Predomina la reactancia. Entonces, la impedancia es J, algo positivo. Así es. Y originalmente el voltaje en 2 es 100 con 30 grados. El voltaje 1 es 100. El cambio que se hace es que se aumenta la magnitud del voltaje en la máquina 2. En el primer caso, pues ambos voltajes tienen la misma magnitud. Si ambos voltajes tienen la misma magnitud y están separados por una reactancia, podemos concluir sin resolver que ambos van a aportar la misma cantidad de potencia reactiva.
ambos van a aportar la misma cantidad de potencia reactiva. Por otro lado, en el problema original, noten que aquí el ángulo es tal que E2 adelanta 30 grados a E1. Entonces, el flujo de potencia real es del ángulo que adelanta hacia el ángulo que se atrasa. El flujo de potencia real va a ser en la dirección de la máquina 2 hacia la máquina 1. Vamos entonces a resolver el ejemplo primero para verificar esto que les he indicado. El voltaje en la impedancia es este de aquí, ya lo he rotulado varias veces, y de esa manera vamos a tener convención pasiva de signos. Aquí calculamos este voltaje, dividimos entre la impedancia y obtenemos la corriente. 10.35, ángulo de menos 165. Aquí está el fasor de voltaje en sus terminales y la corriente, noten ustedes que ahora es tal que va atrasando 90 grados exactamente a, a ese voltaje que aparece en sus terminales. Repetimos fasor voltaje por conjugado de fasor corriente y aquí tenemos que toma 1000, entrega, porque es convención activa, entrega menos 1000 y entrega 268, entrega menos 1000 y entrega 0.268 miles de voltampер reactivos. En el otro caso, pues es con 100 ángulo de 30 conjugado de corriente, la potencia real es la misma, menos 1000, pero ahora es menos J268. Entonces, aquí es toma menos 1000 y toma menos 268 voltampер reactivos. En lugar de toma negativo y toma negativo, podemos decir entrega positivo y entrega positivo. Hacemos lo mismo para la potencia compleja en la impedancia serie y vamos a tener que, como es convención pasiva de signos, toma 536 voltampер reactivos. 0 kilowatts, claro está. Esta es la situación original. Nos piden que mantengamos todo igual, excepto se modifica la magnitud del voltaje E2. Si aumentamos la magnitud del voltaje E2, se va a modificar el flujo de potencia real, pero lo que se va a modificar más, de manera más importante, es el flujo de potencia reactiva. Ahora va a ir más potencia reactiva de E2 en dirección a E1. Vamos a resolver para comprobar ese resultado que se puede obtener de manera general. Es un resultado útil para análisis, por ejemplo, de estabilidad de voltaje. Es un resultado elemental. La corriente es... no modifiqué el valor de corriente. Déjenme corregirlo aquí. No puede ser la corriente la misma. Miren ustedes cómo inclusive en el diagrama fasorial es otra situación, la del ángulo de fase, y otra situación, la de la magnitud. Entonces aquí rápidamente le ponemos 100, le ponemos 110 con 30 grados, hacemos la diferencia. Y eso va partido entre 0 más J5. Muy bien. Para expresar el resultado en forma polar, vamos a tener 11,041 justamente la magnitud. La magnitud cambia un poco. Es 11,04. Y la constante de fase es
menos 175 grados. Listo. Muy bien. Conjugado de esa corriente por los 3 voltajes correspondientes, estas cantidades entonces son entregadas así, menos 1100 entregados, 95 voltamperes entregados. Como este es positivo, lo dejamos entregado. Como este es negativo, pues lo podemos dejar toma. No es indispensable. En ingeniería eléctrica pueden decir entrega menos 1100. Entrega menos 1100. Si ustedes quieren ponerlo en cantidades positivas, pues lo dicen toma menos 1100. La máquina 2 toma menos 1100 y toma menos 515 porque es convención pasiva. Entonces le cambiamos a entrega y entrega. Finalmente vamos a tener que toma, porque es convención pasiva de signos, punto 610. Y precisamente vean, si estas dos entregan, la suma es estos 610. Aquí, en cuestión de potencia real, 1100 que entrega la máquina 2 son tomados por la máquina 1. Muy bien. Oye, dice así, luego forma algunas conclusiones acerca de variar la magnitud de E2 en el circuito. Considerando la entrega desde máquina 2, podemos afirmar lo siguiente. Al aumentar la magnitud del voltaje, se modifica fuertemente la entrega de potencia reactiva. La máquina 2, que estaba entregando 268 kVAR, ahora entrega 515. Entonces vean ustedes, se modifica fuertemente la entrega de potencia reactiva. En general, si queremos modificar los flujos de potencia reactiva, modificamos alguna magnitud de voltaje. La entrega de potencia real aumentó de manera proporcional al aumento del voltaje en máquina 2. Aumentó un 10%. Ajá. Ahora entrega un 10% más de potencia real, mismos que como la impedancia serie no se queda con nada de potencia real, acaban en la máquina 1 que está actuando como motor. Perfecto. Problema 12. Tenemos 3 impedancias idénticas de 10 con ángulo de menos 15. Entonces el equivalente serie es una R en serie con un capacitor. Muy bien. Y se conectan en estrella con voltajes balanceados 208 volts entre sus terminales de línea, entre líneas. Indique todos los fasores de forma polar de voltajes entre líneas, voltajes al neutro y corrientes de línea con el voltaje de B a C como referencia y secuencia positiva. Entonces, comenzamos con el voltaje de B a C 208. Fíjense, el voltaje de B a C es 208 y tiene ángulo de 0 grados. Muy bien. 120 grados adelante del voltaje de BAC encontramos el voltaje de AB, 120 grados el de CAA. Muy bien, el monito entonces se mueve en dirección negativa y vamos a ver ABC, ABC, secuencia positiva. Como es secuencia positiva, los voltajes al neutro correspondientes van retrasados 30 grados. Aquí tenemos el voltaje de AN, que va a quedar con 120 ángulo de 90 grados. Esa información nos sirve para resolver el circuito monofásico de la estrella equivalente, resuelto para la fase A. Podríamos haber resuelto para cualquier otra fase, pero la costumbre es resolver para la fase A. Y entonces tenemos 120 ángulo de 90 grados, partido por 10 ángulo de menos 15. Esto va a resultar en
una corriente de fase A con 105 grados, una magnitud de 12 amperios. Y aquí tenemos entonces el fasor correspondiente a esa corriente. Con eso ya podemos reportar todos los voltajes al neutro. Todos los voltajes al neutro tienen magnitud 120. Entonces aquí es 1 ángulo de 90. Como es secuencia positiva, menos 30 y menos 150, para los voltajes A, B y C al neutro. Los voltajes entre líneas son todos 208. Aquí podemos comenzar con el voltaje AB que tiene ángulo de 120, le restamos 120, quedamos con 0 grados, y esa era la consigna. El voltaje de AB a C con 0 grados y el voltaje de C a A con menos 120 grados. Las corrientes, la corriente es 12 con 105 grados para la fase A. Para la fase B se va a retrasar, fíjense ustedes, 120 grados, nos va a quedar menos 15. Otros 120 para la fase C, menos 135. Y bueno, ahí están entonces todos los resultados solicitados para este problema 2. Y el último ejercicio de este video es el problema 2.13. Eso es, nos dicen lo siguiente. En un sistema trifásico balanceado, hay impedancias conectadas en estrella con 10 ángulo de 30 grados. Ahora nos indican que el voltaje de la fase C con respecto a, esto es un voltaje entre líneas, es 416 y tiene ángulo de 90 grados. Encuentre la corriente de B a N en forma polar. No nos dicen aquí si la solución es para secuencia positiva o para secuencia negativa. Lo vamos a resolver primero para secuencia positiva. Nos piden la corriente de B a N en forma polar. Muy bien. Comenzamos, fíjense, con la consigna que el voltaje de CA es 416, ángulo de 90 grados. Con esto, entonces, el voltaje de A a B lo retrasamos 120 grados, porque iniciamos con el de C. Entonces, retrasamos el de A a B 120 grados, por eso nos queda con menos 30 aquí. Ahí estamos considerando secuencia positiva. Retrasamos 30 grados más para encontrar a partir de este de aquí, déjenme ver, señalar con el apuntador, este de aquí, retrasamos 30 más porque es secuencia positiva y la magnitud entre raíz de 3 para encontrar el voltaje al neutro. Con esto, y dada la impedancia, tenemos que la magnitud de corriente es 10 y ángulo de menos 60 menos 30 grados de impedancia tenemos menos 90. Ahora, retrasamos otros 120 grados porque vamos a encontrar la de la fase B, de A sigue B, retrasamos 120 grados, ¿sí? Eso es menos 90, menos 120 y más 360 para que este ángulo pues quede restringido su resultado entre más 180 menos 180, 150 grados. Primera respuesta. Y aquí están todas las cantidades, pues iniciamos con este voltaje, encontramos como es secuencia positiva el voltaje de AB. Aquí de forma punteada está el voltaje de B a C, ni siquiera lo rotulé, nada más lo dejé indicadito así. A, B y C, secuencia positiva. El voltaje de AB, el voltaje de A a N, con este encontramos la corriente I de A, eso es, la corriente I de B, que es la que nos piden, y detenemos, ya no hacemos más del diagrama fasorial. En cuestión de secuencia negativa, iniciamos con, repito, la consigna es 416 con 90 grados, esa es la orden, pero ahora, como no nos indican, pues lo resolvemos para secuencia negativa. Ahora la secuencia es tal que la corriente queda 120 grados adelante, entonces es 90 más 120,
son los 90 más los 120. Y le restamos 360 grados y eso queda menos 150 grados. Eso es, fíjense, 90 más 120. Aquí tengo yo mi calculadora. 90, 120 más 210. A eso le resto 360 y nos queda, es lo mismo que menos 150. Más 210 es lo mismo que menos 150, justamente. Adelantamos 30 grados, porque es secuencia negativa, y tenemos el voltaje de la fase A al neutro. La magnitud, una vez más, esa es siempre entre raíz de 3, sin importar si es secuencia positiva o secuencia negativa. Y tenemos 240 ángulo de menos 120 grados. Muy bien. La corriente correspondiente a esa fase, partida por 10, 24. Retrasada a 30 grados por cuestión de impedancia y nos queda en menos 150 grados. La corriente de la fase B va adelante 120 grados porque es secuencia negativa. Listo. Y con esto, colegas, sí, déjenme ver. Con esto, sí, terminamos nuestra meta de presentar la solución a manera de ejercicios de esos 7 problemas de fin de capítulo. Con esto suspendo el compartir pantalla y me despido de ustedes. Ojalá sean estos ejercicios de utilidad. Hasta luego.